Crecer es la mejor experiencia de la vida. El mundo espiritual es una realidad a la que todos podemos acceder. Entra ya a esta nueva dimensión con Pastor Mau a puerta cerrada. Verás lo que nunca han visto y oirás lo que jamás han escuchado. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Reciban un saludo con todo mi corazón en este extraordinario día, pidiéndole a Dios, como lo hacemos cada mañana, que por favor nos ubique en el lugar correcto, con la gente precisa, en el tiempo indicado y con la palabra oportuna, y que llene nuestro corazón de su paz, también de su dirección, para que podamos hacer su buena, perfecta y agradable voluntad de manera práctica en el día de hoy. Esta mañana me levanté pensando en que la creatividad definitivamente nos mantiene en contacto con el Creador. Ahora, no porque nosotros lo hayamos pensado o planeado de esa manera, sino porque el Creador lo definió así. Esa es la forma de Dios. Su espíritu de creación ha quedado impreso en cada cosa que vemos y de la misma manera en cada uno de nosotros. Por eso cuando el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Bezalel, que lo vimos ayer, fue tan fácil que se conectara con los diseños de Dios y terminara finalmente pues haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Ahora te contaré un poco de lo que a mí me ha sucedido a medida que el tiempo ha ido pasando desde que conocí al Señor. Poco a poco fui afinando mi observación en las pequeñas cosas que sucedían a mi alrededor, aquellas que antes ignoraba por completo por diferentes razones, pero hoy el Espíritu Santo me ha llevado no solo a observar, sino a admirar y a descubrir en cada detalle la enseñanza simple, directa y profunda a mi corazón. Como por ejemplo, lo que me sucedió en estos días. Yo estaba preparado, listo para dar una conferencia de liderazgo a la Policía Nacional de la ciudad de Bogotá. Estoy en la puerta de un auditorio. Adentro me esperan 400 hombres y mujeres de la policía. Por obvias razones hay algo de nervios en mi corazón, como siempre me sucede cuando tengo que estar de pie frente a los hombres. Estoy afuera orando, pero también estoy observando, porque poco a poco, mientras mi vida ha ido transcurriendo, he ido descubriendo que no solo con la oración yo puedo enfrentar y superar los nervios y los miedos que me da cuando tengo que enfrentar algunas situaciones, sino que me detengo, he aprendido a detenerme un momento para observar. Y de alguna manera, digámoslo así para entenderlo, me desconecto de la realidad de ese momento para conectarme con lo que está sucediendo especialmente en la naturaleza o en aquellas cosas a las cuales nadie le presta atención. Fue entonces cuando de repente comencé a darme cuenta que en una antena parabólica que estaba en el techo salía agua, como si alguien estuviera salpicándola. Entonces me quedé observando un poquito más quieto y me di cuenta que eran dos pajaritos que se estaban bañando. Entonces por unos minutos, aunque estuviera por entrar a esa sala importante a dar la conferencia, comencé a observar y a pensar y recibí una gran enseñanza, como por ejemplo parte de ella, ¿no? Que aquellas cosas que son hechas con un fin, como esa antena parabólica, sin duda alguna se pueden usar para otra. Podría decir que los pájaros usaron su creatividad para convertir la antena parabólica en una piscina o en un baño. Mis queridos amigos, solo es admirar la creación de Dios para saber que la fe y la creatividad trabajan de la mano y que aún observando lo creado por Dios, puedo aprender a vivir por fe. Esa enseñanza de esos pajaritos bañándose en esa antena, pues me han dejado meditando y sacando mis propias conclusiones y espero que tú saques las tuyas. Por ejemplo, una de las cosas con las que más luchamos cuando entramos a sede campestre fue con la maleza, que crece por naturaleza en el campo. Miren, si algo ha sido difícil es erradicarla. Pero cuando pienso en la maleza, entonces me llega a mi mente que la creatividad es como ella. Porque renace de manera natural, sin un cuidado necesario, sin que yo tenga que provocar algo intencional para que aparezca. Simplemente, bueno, hoy pueda que yo no visite la sede campestre por 2 o 3 días o salga de viaje y deje de ir, pero de repente llueve un poquito y allí aparece. Ahora, ¿por qué digo que la creatividad es así como la maleza? Porque la creatividad es simple y también renace en nuestros corazones de manera natural, aliada con la fe, ¿no? Es decir, si pongo en práctica la fe, orando, leyendo, obedeciendo, viviendo bajo los principios de la palabra de Dios, mis amigos, escuchen esto. La creatividad emerge sin mucho esfuerzo. Por decirlo de alguna manera, los nutrientes son sencillos y prácticos, cotidianos.
No tienes que ir a buscarlos a un lugar lejano, no tienes que pagar un valor físico por eso, sino que a medida que vamos caminando en Dios, leyendo su palabra, meditando en ella, orando, pasando tiempo con el Creador, la creatividad emerge. De repente, mañana aparecen ideas en tu corazón que no estaban allí. Sin necesidad de ser inspiradas por un agente externo, simplemente emerge. Por supuesto, no de la nada, sino de la relación por fe que tenemos con el Creador. Otro ejemplo interesante es cuando estamos en medio de una tormenta. ¿Te ha sucedido algún día que es tan fuerte que se va la luz donde estás y todo entra en una oscuridad espantosa? Y de repente llegan los relámpagos y nos producen mucho más miedo. Bueno, a los que sufrimos de eso en su momento. Pero no nos damos cuenta que cuando un relámpago aparece, se ilumina el cielo. Así que yo he pensado una frase especial para hoy. En toda tormenta oscura y espantosa, siempre aparece un relámpago que te alumbra el camino. Siempre aparece un relámpago que te alumbra el camino. De esa manera, el creativo encuentra en momentos como una tormenta y los relámpagos, el creativo encuentra algo positivo, como encontrar la luz en medio de la oscuridad. El que no tiene creatividad, sino que solamente tiene miedo, lo único es, ¡ay, va a sonar un relámpago! ¡Qué pánico! Y no encuentra o no se da cuenta que un relámpago podría alumbrar la oscuridad más tenebrosa por un instante. Vuelvo a lo que he dicho en estos días. Por favor, escríbelo. Nadie puede vivir por la fe si no cree en lo que no ve. Solo tienes una opción para que esto suceda. Sumérgete en la palabra de Dios y medita en ella todos los días. Le pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos bendiga de una manera súper especial. Soy el Pastor Mao y esto es nuestro devocional a puerta cerrada. Que pases un día súper extraordinario. Chao.